Bueno, señores, y siguiendo coherente con lo que ha sido un patrón de comportamiento del presidente Abinader para designar funcionarios y funcionarias, no lo hace en las épocas preestablecidas históricamente, que son, por ejemplo, 27 de febrero o 16 de agosto, no lo hace. Y eso yo estoy de acuerdo con eso, porque eso impide que se haga lobby a favor y en contra de muchísimos funcionarios, que hay grupos que quieren que los remuevan y hay otros que quieren asumir los cargos y empiezan a hacer lobby, y muchas veces ese mismo lobby se paga con dinero público. Y es bueno que el presidente no le permita a nadie prepararse para generar expectativas, buena o mala, sobre una cartera, sobre una institución pública. O sea, me gusta que los decretos sean repentinos. Me gusta, repentino. Entonces, el presidente decidió hacerlo empezando el mes de febrero. No al final, 27 de febrero, que es donde se genera la expectativa, sino al principio. Y tiró una ráfaga de nombramientos con el decreto 48-25. Eso significa que en este año se han hecho 48 decretos. Esa es la nomenclatura, el código, ¿no?, de la estructura jurídica. Entonces vamos a empezar por el primero. El primero, el artículo 1 del decreto 48-25, lleva a Luis Miguel de Camps García eh, a el Ministerio de Educación con efectividad a el 26 de febrero. Ok, Luis Miguel de Camps era el ministro de Trabajo durante los últimos 4 años y medio, todo el gobierno del presidente Abinader. Ahora va a el ministerio más importante para mí después del de salud pública, y porque la salud está primero que la educación. Entonces, el Ministerio de Educación es uno de los ministerios más importantes, sobre todo a nivel de financiamiento. Tiene reservado el 4% de todo lo que nosotros producimos, de todo. O sea, para el legislador, el Ministerio de Salud, de Educación, es más importante que el de Salud, porque el de Salud no tiene ese vaqueo presupuestario brutal. Sin embargo, para mí, para José Lalu, el ministerio más importante que hay es el de Salud. Y después es el tema de la seguridad. Aunque la seguridad no reposa, la seguridad nacional reposa en el Ministerio en el Ministerio de la Fuerza Armada, pero la seguridad interior descansa en el Ministerio de Interior. Hay dos ministerios para la seguridad. Entonces, nos quedamos con el primer artículo. Luis Miguel de Camps pasa de trabajo a educación. Y el ministro saliente, Ángel Hernández, se queda como asesor del Poder Ejecutivo. El decreto dice que es a título honorífico. O sea, ya, lo dejaron como asesor y ya. Bueno, con relación a este tema, yo quiero decir lo siguiente. Bueno, Luis Miguel de Camps es un PRDista de cuarta generación, hijo de Atoy de Camps y de Cecilia García, ¿verdad? Entonces, la primera generación del PRD fue con su fundación en el 1938, Juan Bosch. Después la segunda generación, cuando ellos vinieron aquí, en el 61, después de la muerte de Trujillo, ya entonces ahí se incorpora la segunda generación del PRD, cuya figura máxima después de la revolución del 65 fue Peña Gómez, hasta que Peña Gómez murió en el 98. Entonces, ya Peña Gómez estaba interactuando con una tercera generación, que es el padre de Luis Miguel de Camps, Atoy de Camps, después de que el PRD ganó las elecciones en el 78. 78, ya ahí emerge Atoy de Camps como una de las figuras fundamentales del PRDismo, junto a Hipólito Mejía, que ganó las elecciones ya en el año 2000. Entonces, Miguel de Camps sería parte de una cuarta generación de la ideología del PRM, ahora expresada perdón, del PRD, ahora expresada en el PRM, aunque Luis Miguel de Camps dirige el partido que creó su padre, el Partido Revolucionario Socialdemócrata, el Partido del Toro.
Entonces, ¿qué es importante de este nombramiento? Desde mi punto de vista, bueno, la visión. La visión. Y la visión de lo que debe ser la educación en el siglo XXI pasa por un análisis del modelo educativo. Lo primero que yo espero ver a Luis Miguel Decán, una persona que yo aprecio mucho y que le reconozco su capacidad de trabajo y que se ha comportado correctamente en el Ministerio de Trabajo, no tiene ninguna falta importante que se le pueda estrujar o reclamar. Lo primero que debe hacer es decir, yo voy a hacer un estudio del modelo. ¿Por qué? Porque, señores, el avance que viene, con el avance que viene la inteligencia artificial, el 90% de las cosas que se hacen en educación no sirven para nada, ya no sirven, son obsoletas, no sirven para nada. Lo que se enseña ahí es inútil para la mayoría, a partir del intermedio, porque hay una alfabetización básica que si yo fuera el presidente Abinader, yo ahí invirtiera muchísimos recursos, porque en esos primeros 7, 8 años de formación de los niños y niñas está la clave para su carácter, para su identidad. Y ahí hay que hacerlo intensivo en que en la formación, bueno, en alfabetización lingüística, en alfabetización científica, en alfabetización histórica, pero también hay que enseñarlos a comer desde pequeños, porque República Dominicana es uno de los países con peor nutrición del área centroamericana. A los niños hay que enseñarlos a comer, hay que enseñarlos a cuidar el medio ambiente, hay que enseñarlos a gestionar emociones. Y eso de gestionar emociones tiene que ser del principio. Y eso de cuidar el medio ambiente tiene que ser del principio. Y eso de aprender a comer con criterios científicos tiene que ser desde el principio. Porque todo lo que estoy hablando son comportamientos aprendidos. También hay que eh, resolver el tema del profesorado. O sea, tenemos que tener un profesorado, unos profesores propios del siglo XXI. No a mí no me importa la edad que tengan, a mí lo que me importa es el pensamiento, porque si no, hablan código distinto. Un profesor análogo no puede educar a un nativo digital porque hablan lenguajes distintos. No pueden estar, no pueden estar en un proceso de enseñanza-aprendizaje. Una persona que hable con los códigos de las redes sociales en el siglo XXI y otro que hable con los códigos de la sociedad industrial de 1950. No pueden, no se van a comunicar bien. Y esa formación y esa inversión al final van a dar error. Entonces, a mí en materia educativa lo que yo aspiro es que Luis Miguel Decán lo primero que haga es un diagnóstico, un análisis del modelo educativo. Otra cosa que le voy a decir. Este año 2025 habrá pruebas PISA. Oigan lo que les digo. Ya lo he dicho como 4 o 5 veces. Si el Ministerio de Educación forma, prepara los muchachos que van a tomar la prueba PISA, la van a pasar todos. Oigan, si lo entrena con inteligencia artificial, van a pasar toda la prueba con buenísimas puntuaciones y van a encontrar en ese proceso de entrenamiento la clave para el nuevo modelo educativo. Porque la inteligencia artificial les va a dar las herramientas para que ellos vean dónde están fallando. Y cuando se comparen los resultados de la prueba PISA del 2025 con las pruebas PISA anteriores, vamos a encontrar los defectos del modelo actual y las virtudes de un nuevo modelo, de una nueva relación enseñanza-aprendizaje. Le deseo lo mejor a Luis Miguel Decán y una pena que el señor Ángel Hernández no pudo aprovechar la oportunidad histórica que le dio el presidente Abinader. Lamentablemente, lamentablemente. Una pena eso. Seguimos con el artículo 3 que tiene que ver con el nombramiento del ingeniero Eduardo Estrella el ingeniero Eduardo Estrella al frente del Ministerio de Obras Públicas. En el artículo 4 de ese mismo decreto de Línea Ascensión, que es el ministro saliente, fue designado ministro sin cartera con efectividad al 26 de febrero, lo que significa que de Línea Ascensión se queda en el ministerio, igual que Ángel Hernández en el de Educación,
hasta el 26 de febrero preparando una transición que nunca antes se había visto eso. Entonces, Eduardo Estrella, que fue el presidente del Senado y presidente del partido aliado al gobierno Dominicanos por el Cambio, queda designado ministro de Obras Públicas. Es la segunda vez que ocupa ese puesto, lo ocupó con Balaguer en los últimos 10 años de Balaguer. Ok, entonces aquí antes de entrar en lo que puede traer en su carpeta de agenda Eduardo Estrella, vamos a reflexionar un poco sobre lo que ha sido la labor de Deline Ascensión. Yo pienso que eh, no tengo la información suficiente para tratar este tema con objetividad porque yo no sé yo no sé lo que está pasando con Deline Ascensión. O sea, hace par de meses vimos que empezó una campaña brutal, negativa, eh, eh, alrededor o que tenía como objetivo la destitución de Deline Ascensión. Yo pienso que el principal preocupado porque esto se aclare tiene que ser él, porque Deline Ascensión también es el secretario de organización del PRM. Pero hay algunos elementos que a mí me llamaron poderosamente la atención, sobre todo cuando empezó a circular a mediados de la semana pasada, específicamente creo que miércoles o jueves, una publicación que salió en la plataforma de CDN, Radio Cadena de Noticias. Recuerden ustedes que CDN pertenece a Manuel Estrella y el periódico El Caribe, que es uno de los constructores más importantes del país, nuestro amigo Manuel Estrella. Manuel Estrella, cuando se cayó la losa en el elevado de la 27 con Máximo Gómez en noviembre del 2023, una tragedia que ocurrió aquí hace par de años, un año y medio, fue la empresa de Estrella, de Manuel Estrella, quien se le dio eso para reconstruir la losa del elevado, 400 y pico de millones de pesos, pero Manuel Estrella ha participado en las obras principales de los últimos 20 años en este país. Qué elevado, qué Punta Catalina, qué puente, qué carretera, qué presa, todo. Entonces Manuel Estrella en la plataforma, en la emisora de CDN, de Manuel Estrella, fue donde salió la información de que habían destituido a Deline Ascensión. O sea, estoy hablando de un proveedor de servicio de obras públicas, que no es verdad que eso se iba a publicar ahí sin su autorización. No es verdad eso. ¿Por qué? Porque eso provocó una reunión a puerta cerrada en obra pública, donde después de esa reunión, el mismo día, Deline Ascensión y su vocero de prensa, el encargado de prensa de obra pública, desmintió a CDN y dijo, no es verdad que Deline Ascensión haya renunciado. Y no renunció. De hecho, aquí lo están nombrando en otro puesto porque se queda en el puesto hasta el 26 de febrero. A Deline le conviene aclarar eso, porque Deline no tuvo que desmentir eso. Pero si bien él no renunció, al otro día entonces el presidente lo sustituye por Eduardo Estrella. O sea, a Deline le conviene aclarar eso, porque que yo sepa, Deline no ha sido acusado de nada grave, de nada, públicamente de nada. Yo no digo nada. O sea, ahí hay algo raro que provocó su sustitución. No puede ser el atraso de las obras, porque el atraso de las obras no dependen de Deline. El atraso de las obras dependen de un paquete de cosas, pero la más importante es el tema de la ley de compra y contrataciones. Es un tema que el PRM como partido va a tener que abordarlo porque frena la agilidad del gasto público, sobre todo en materia de infraestructura, porque las inversiones se llevan un paquete de tiempo, porque los que compiten en las licitaciones objetan los términos, objetan los plazos, objetan los ganadores, se hace muchísimo truco ahí de todos lados, y eso frena el ritmo de las obras y afecta las metas de cumplimiento y los objetivos. Eso no es un tema de Deline, eso es un tema
del gobierno, porque el gobierno tiene mayoría en el Congreso y puede modificar esa ley para agilizar el flujo de inversión pública. Entonces, a Adelinde le conviene aclarar esto porque todavía no está claro, a cualquiera lo pueden remover, pero todo eso que se produjo alrededor de él, esa campaña, yo considero que a él le conviene aclararla. Dicho esto, Eduardo Estrella, lo visité hace aproximadamente un mes, no un mes, antes de la Navidad, un mes y medio, casi dos. Y después voy a hacer un programa explicando por qué lo visité aquí en el Ensanche Quisqueya, donde él tiene la oficina de Dominicanos por el Cambio. Hablé con él por una hora y pico de muchísimas cosas porque eh, Eduardo Estrella es un gran ciudadano, lo hizo muy bien en el Congreso y yo no tengo duda de que lo va a hacer igual de bien en obras públicas, simplemente tiene que rodearse de las personas adecuadas con toda la experiencia que ya él tiene. Cuando lo visité tenía un paquete de proyectos y de carpetas. De hecho, yo lo visité para plantearle la necesidad de que aprovecháramos una parte del Gran Santo Domingo que yo tengo miedo de que se arrabalice. Pero eso se lo voy a contar en otra oportunidad porque no quiero desviarme del tema. Vamos a ver, se abren muchísimas expectativas con Eduardo Estrella al frente del Ministerio de Obras Públicas. Se rumoró que Eduardo Estrella podía ser director de la OMPREC, del metro, pero al final va a Obras Públicas, uno de los ministerios más conflictivos por la gran cantidad de intereses que se manejan dentro. En el artículo 5 del decreto, Eddie Olivares, quien fuera juez de la Junta Central Electoral y que no había ocupado ninguna posición en el gobierno en los primeros 4 años, porque en el primer gobierno lo que Eddie Olivares quería era dirigir la Junta Central Electoral y el presidente tenía otra visión de que la Junta debía ser apartidista. La Junta tuvo un tiempo, cuando se hizo el Pacto por la Democracia, la Junta se mantuvo apartidista hasta el 98. En el 98 el PRD, antes de convertirse en PRM, puso un presidente de la Junta del PRD. En el 98. En el 2002, Hipólito puso otro. En el 2000, cuando el PLD cogió el poder en el 2004, puso otro de él, que no voy a mencionar el nombre. De ninguno lo voy a mencionar, porque esta vaina es sobre los nombramientos. Cuando llegó el PRM, bueno, pues Eddie Olivares quería que se mantuviera ese comportamiento que, dicho sea de paso, no afectó nunca el resultado electoral, nunca lo afectó. Pero se rompió con eso y después de la crisis electoral del 2020, de febrero del 2020, con ese tollo que se hizo en la Junta, que se lo atribuyeron a un fraude electoral y que provocó la suspensión de las elecciones municipales y la protesta en la Plaza de la Bandera, entonces la Junta Central Electoral ya, cuando Luis ganó, Eddie Olivares quería ser presidente de la Junta y el presidente Abinader prefirió que fuera una presidencia apartidista que ha tenido un comportamiento ejemplar. Con Román Jaques Liranzo, que se ha ganado la autoridad y el respeto junto a su equipo, los demás jueces titulares, de todos los actores electorales. Nadie objetó los resultados de las elecciones del año pasado. Nadie, ni a nivel municipal, ni a nivel congresional, ni a nivel presidencial. Todo estuvo extremadamente limpio y transparente. Entonces ahora Eddie Olivares, que no pudo ser juez, presidente de la Junta, bueno, entonces ahora es ministro de Trabajo en sustitución de Luis Miguel de Camps, que va a el puesto de ministro de Educación. Entonces ahí está, vamos a ver lo que pasa con Eddie Olivares, es un abogado y el tema del Ministerio de Trabajo se maneja en piloto automático.
Ahí los únicos temas son los pactos laborales. Y ya, yo pienso que sí, ahí Eddie Olivares va a estar como pez en el agua. Entonces, el otro ministerio, para hacer una pausa aquí, es el de cultura. Bueno, ahí está mi amigo y hermano Roberto Ángel Salcedo. Bueno, ya se sabía todo porque desde el año pasado, desde mediados del año pasado, se sabía que Milagro Germán iba a ser removida. De hecho, se indica que ella se quedó ahí porque le dijo al presidente que le permitiera montar la Feria del Libro Bruto. Es una Feria del Libro Bruto que yo espero que Roberto Ángel empiece la transición de la Feria del Libro a la Feria de la Cultura, porque la cultura abarca el libro, pero el libro no puede abarcar todas las manifestaciones de cultura y ese ministerio es un ministerio de cultura, no un ministerio del libro, es un ministerio de cultura. Entonces, la Feria Internacional que se hace cada año aquí tiene que poder abarcar todas las manifestaciones culturales. Tengo más de 15 años diciendo que la Feria del Libro Bruto no es contra el libro. No, el libro está pasando por una etapa asombrosa de, de innovación. De hecho, hay aplicaciones como Carácter AI, por ejemplo, que tú puedes hablar con el autor del libro. O sea, yo voy a montar una entrevista con Gianni Varoufakis aquí, el griego que escribió la hipótesis absurda esa de que tecnofeudalismo. Yo lo voy a entrevistar. O sea, yo voy a leer el libro y gracias a Carácter AI, si él está en la plataforma como autor de Carácter AI, yo voy a conversar con él frente a ustedes. Lo voy a poder entrevistar sobre lo que él dice en el libro. O sea, el libro está operando una de las grandes revoluciones tecnológicas y va a ser impactado por la eficiencia brutal, porque ya los libros van a ser interactivos. Tú vas a poder interactuar con los autores, pero no solamente eso. Todos los que lean un libro van a poder hablar del libro en comunidad. Es una locura. Además, el libro ya, si tú te estás quedando dormido, el libro cambia de lectura a voz para que tú lo puedas escuchar, te hace resúmenes. Es una locura. Te deja los links cargados para que tú puedas verificar la fuente. Tú puedes, si tú estás leyendo un libro, tú puedes consultar al autor y decirle, ¿de dónde tú sacaste eso? Y el autor, en función de lo que dice el libro, la inteligencia artificial hace que él te responda, que te amplíe el contexto de lo que no está en el libro. Y eso es una locura. Entonces, yo no tengo nada contra el libro. Yo lo que tengo es objeciones contra el libro físico, porque el libro físico es bruto. O sea, en sí mismo no puede, no acepta modificaciones el libro físico. Después que está impreso, se vuelve inmodificable. El libro virtual es flexible y tú puedes tener hasta 50, 100, lo que tú quieras dentro de un teléfono. Y es extremadamente barato el libro electrónico, no vale prácticamente nada. ¿Por qué? Porque se beneficia de lo que Jeremy Rifkin habla, promueve o como costos marginales cero, porque en la sociedad web tú vendes el libro y te quedas con él. Repito, vendes el libro y te quedas con él porque lo que está vendiendo es una copia virtual. Entonces eso no tiene impacto medioambiental, no jode con papeles, no contamina, no almacena, nada. Los libros físicos solamente sirven para decorar. Para más nada los libros físicos, todos los libros físicos están aquí, todos, sin excepción, todos. Entonces, repito, ojalá que Roberto vaya haciendo la transición 1 o 2 años de la Feria del Libro a la Feria Internacional de la Cultura, donde quepan todas las manifestaciones de la cultura, incluyendo el libro. Desde mi punto de vista, para Milagro Germán nunca debió ir a cultura, no tiene vocación para eso, lamentablemente no lo hizo, no llenó las expectativas porque no cambió nada en un gobierno del cambio, ni como vocera de el presidente, ni como ministra de Cultura. Una mujer que yo quiero mucho en términos personales y que le agradezco, pero que como funcionaria no la compraría. Con todo respeto, sin ningún ánimo personal. En el caso de Roberto tiene un gran desafío porque Roberto Ángel Salcedo es un actor cultural. O sea, es un empresario de la cultura, un activista de la cultura, un actor que
un presentador de televisión, un coordinador de programa, un productor de programa de televisión, de obra de teatro y de cine, que ahora va a dirigir todo el sector de la cultura, dándole continuidad a lo que su papá quiso ser. Roberto Salcedo quería ser ministro de Cultura después de salir del ayuntamiento. Entonces, muchísimas expectativas. El sector rancio de la cultura, el sector que se cobija en torno a la Plaza de la Cultura, esos sectores rancios de el Teatro Nacional, los ballets, la Orquesta Sinfónica, la Filarmónica y todas esas cosas que tienen un bajo amojo, que son para las minorías más rancias de este país. Entonces, lo más probable lo van a bombardear. Él tiene que manejarse ahí. Pero si Roberto hace en cultura lo que hizo en su programa, además Roberto, donde yo ocasionalmente participo como entrevistado, Roberto va a conectar con toda la población. ¿Por qué? Lo que hizo Roberto. ¿Dónde, por ejemplo, el doctor Nastra, por poner un caso, el doctor Nastra, ¿dónde empezó a, independientemente de la plataforma de Santiago, porque empezaron juntos cuando empezaron a hacer a los Foques Radio, pero en realidad era radio solamente antes de que explotara a los Foques en YouTube? Fue en, en, en el programa de Roberto Ángel, en Más Roberto, donde el doctor Natra, y no solamente el doctor Natra, muchísimos personajes de la cultura urbana han pasado. Yo creo que todos los personajes importantes de la cultura urbana han pasado por Más Roberto, todos sin excepción. ¿Qué significa? Que Roberto Ángel Salcedo entendió la importancia de incorporar esos contenidos urbanos. Al día de hoy, la cultura artística y de entretenimiento en República Dominicana está dominada por el movimiento urbano, ¿o no es así? Entonces, ese movimiento urbano tiene que sentirse reflejado en la política cultural del Estado, porque ellos son la mayoría en este país y tradicionalmente la cultura ha estado dirigida a las minorías más conservadoras que presentan una ópera y la población dominicana no le entiende porque no forma parte de su cultura, porque tú tienes que hacer un curso para entender una ópera o vivir en el medio de la cultura del arte clásico. Si tú no la puedes entender, porque no está dirigida para ti. ¿Entiendes? Eso es como cuando los curas daban misa de espalda y en latín para que el público no entendiera. Eso mismo es una sinfónica o una ópera. Yo no tengo nada en contra de eso, pero yo sé que eso no es para la mayoría y nunca lo será. No hay ningún país del planeta donde la cultura, donde la música clásica sea la música popular. No, no hay. Yo no, por lo menos yo en América Latina no conozco un país que diga, la música de nosotros pop es la clásica. No, no. La música clásica viene, coño, del seno del pueblo, del corazón del pueblo, de la cultura popular, de las entrañas del pueblo. Y eso es el merengue, eso es la bachata, eso es el dembow. Y el centro de la parte musical del Ministerio de Cultura tiene que ser dembow, bachata y merengue, porque eso es la mayoría en República Dominicana. Lo otro es esnovismo. Entonces, analizados los 4 ministerios, vamos a hacer un cambio y después vamos a pasar por encima de los demás nombramientos, sobre todo los que yo considero que tienen impacto para la sociedad, porque hay muchísimos cargos interesantísimos ahí, como por ejemplo el de Bartolomé Pujols, que lo quitaron de la OPTIC y pusieron a Edgar Jesús Batista. Lo vamos a analizar y vamos a analizar el de Andrés Lugo Riz, nuestro amigo que fue designado como director general de la Dirección de Alianza Público-Privada, también a nuestro amigo Hostos José Rizic Lugo, que no es Lugo Riz, sino Rizic Lugo, que fue designado al frente de la oficina coordinadora del Fideicomiso RD Vial, a Robert Polanco, que sustituye a Roberto Ángel Salcedo en el PROPEP, y
otros temas más que vamos a comentar para todos ustedes. Bien, uno de los nombramientos que ha generado tendencia por las contradicciones que generó cuando estaba al frente de esa institución es el de Bartolomé Pujals. Fue designado embajador permanente de República Dominicana ante la Organización de Aviación Civil Internacional, OASI. Bueno, eso fue, ese fue un nombramiento que generó controversia porque Bartolomé Pujals fue duramente cuestionado. Yo el primer cuestionamiento lo apoyé públicamente, tengo un par de programas que hice. ¿Por qué? Porque la Dirección de Compra y Contrataciones lo apoyó. Pero cuando empezó con los alquileres, yo le saqué, le retiré el apoyo porque yo considero que no tiene sentido. Si tú lo que sirves es información, no tiene sentido que la gente vaya físicamente donde ti a buscar información. No, en República Dominicana hay más teléfono que gente. Y el 60% de la población dominicana tiene menos de 35 años. Entonces, no tiene sentido eso de que es punto de información gubernamental. Eso no tiene sentido. Es un disparate. No importa quién lo diga y cómo lo diga. Yo estoy suscrito a cuántas redes sociales, dígame, a todas. Y yo no voy a la oficina de ninguna de ellas. Facebook dirige, Facebook tiene la plataforma de Meta más del 30% de la población mundial. Y no le da servicio personalizado a nadie. Todo es en línea. Hacia allá tiene que ir el gobierno. Entonces, ese es el principio. Yo no quiero hacer leña del árbol caído, pero tuve un debate públicamente en radio con Bartolomé Pujol y decidí no insistir más porque el tipo no entendía nada y le vi un carácter demasiado vertical, sin flexibilidad para el razonamiento y la discusión. Y dije, aquí no hay nada que buscar, se va a joder. Y no volví a hablar del tema, ¡boom! Y lo partieron. Ahí está. Entonces, con relación a Edgar Batista, que lo está sustituyendo en el artículo 13 de este decreto 45-28, hay que decir lo siguiente. Es el director de tecnología del PRM. Entonces, lo que tiene que hacer Edgar de Jesús Batista es simplemente, es un tipo que tiene una visión mucho más amplia, tiene una visión mucho más aterrizada, es del sector de tecnología, dirige el capítulo de tecnología del PRM y yo no tengo dudas de que va a hacer un trabajo más ajustado a lo que la sociedad dominicana estaba esperando de Bartolomé Pujols en la ONSA. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Desde mi humilde punto de vista, Edgar Batista, desde mi punto de vista, es crear las condiciones para preparar al gobierno para que todas las instituciones se conecten con la inteligencia artificial. Todas. Eso es lo que tiene que hacer. Trabajar en la creación de un gran data center nacional en su arquitectura, en su proyecto de ley y que todas las instituciones públicas hablen los mismos códigos informáticos. Y preparar eso le va a tomar los próximos 3 años para hacerlo bien, correcto. Tiene que hacer un proyecto de ley de gobierno electrónico. Eso es lo que tiene que hacer. Si hace eso, va a pasar a la historia. Y luego que el gobierno entienda la importancia de que la información que genera el gobierno todos los días se pierde, se bota en la basura, porque el gobierno tiene forma de recabar esa información, esa data, que es el alimento de la tecnología, la data. Entonces, poco a poco, la OPTIC y la Oficina Nacional de Estadística tienen que integrarse para que no tengamos que hacer censo chatarra cada 10 años, que no sirven, que son una fotografía cada 10 años de la realidad. Con la OPTIC y con la Dirección de la Oficina Nacional de Estadística pueden hacer censo diario, actualizarlo todos los días, y para eso todos los procesos públicos tienen que ser digitales. Y Edgar de Jesús Batista tiene que digitalizar
los procesos públicos para que la gente no tenga necesidad de ir a las instituciones públicas a perder tiempo y a encarecer procesos. Le deseo lo mejor del mundo. Lo mismo que a Hostos José Rizik Lugo, se parecen los nombres, están en el artículo 15 y 16 del decreto, pero no son los mismos. Hostos José Rizik Lugo y Andrés es Lugo Risk, terminado en K. Sí, son dos jóvenes, dos promesas de la política y de la gerencia, de la administración pública. En el caso de Hostos Rizik Lugo queda designado como director de la Oficina General del Fideicomiso RD Vial, pero Hostos Rizik está actualmente en el Banco Centroamericano de Integración Económica, pero esa es una presidencia rotatoria, porque es un banco regional que tiene un board que decide cada cierto tiempo quién lo va a dirigir. De modo que eventualmente Rizik Lugo se concentrará en la gestión de RD Vial. Le deseo lo mejor. Comparto totalmente la visión que tiene Rizik Lugo sobre la seguridad vial en República Dominicana y para qué sirve un peaje. Yo cobro y qué le devuelvo a cambio a la población. ¿Cuál debe ser el nivel de seguridad, de confort, de modernización tanto de los peajes como de la carretera en República Dominicana? Ese tipo tiene una visión correcta y ustedes pueden apostar que ahí habrá resultados impresionantes. Y me quedo con el artículo 17, que es el de Roberto Herrera. Roberto Herrera era viceministro de Obras Públicas con Deline Ascensión y ahora ha sido designado como director de la Dirección de Infraestructura Escolar del Ministerio de Educación con Luis Miguel de Camps. Bueno, hay que ver, Roberto Herrera era el segundo al mando con Deline Ascensión y esperamos que lleve todo ese power a el tema del mantenimiento escolar y de la infraestructura escolar que tanta información negativa genera porque no se trabaja con un criterio preventivo. No se respetan los tiempos de aprovechar las 2 vacaciones del año para poner todas las escuelas en condiciones de recibir a los estudiantes sin queja. También a él le deseo lo mejor en estas nuevas funciones que van a generar muchísima expectativa de parte de la sociedad, porque la educación es un tema, es un eje transversal de toda la familia dominicana. Hay un paquete de nombramientos complementarios, pero yo repito, o sea, lo importante aquí es ya no buscarle trabajo a los compañeros del partido, ya no, esa etapa pasó. Ahora lo que tiene que hacer el presidente es buscar los perfiles correctos para cumplir con la agenda de su segundo mandato. Hay muchos nombramientos complementarios, pienso que van a seguir fluyendo nombramientos y lo vamos a seguir comentando en la misma medida que vayan surgiendo. Gracias por la audiencia.